Hace 2000 años, los griegos y los chinos ya conocían los imanes. Se hablaba de una ciudad de Asia Menor llamada Magnesia, en la que existía un mineral que podía atraer trozos de metal. Muchos años después, y en otra parte del mundo, se creaba la primera batería y con esto aparecían las corrientes eléctricas. Michael Faraday fue el primer hombre en descubrir que había una estrecha conexión entre los imanes y las corrientes eléctricas. Un imán podía generar una corriente eléctrica y una corriente eléctrica podía generar un imán. Michael Faraday fue un físico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Pertenecía a una familia de escasos recursos económicos. Trabajó desde joven como aprendiz de encuadernador, lo que le permitió tener acceso a gran cantidad de libros que fortalecieron su interés por las ciencias naturales. Pese a que sufrió el destrato y la humillación por su condición humilde en muchas oportunidades, la gran habilidad de Faraday y su comprensión de la naturaleza le permitieron ir ganándose una posición en la comunidad científica. Sus descubrimientos e investigaciones en electromagnetismo son consideradas hoy las bases de nuestra comprensión moderna de la disciplina. Para conocer la historia de Michael Faraday, hoy vamos a conversar con Raúl Cuchu Urteaga. Raúl Cuchu es doctor en física, es investigador del CONICET y actualmente dirige la licenciatura en física en la Universidad Nacional del Litoral. Gracias por estar, Cuchu, con nosotros. Gracias a vos, Juan. Mucho gusto. Contame, ¿fue la atracción por los imanes? Son realmente muy atractivos, despiertan mucha curiosidad. ¿Esto fue lo que despertó la curiosidad de Faraday por la ciencia? Bueno, la electricidad en general fue algo que lo atrajo mucho a Faraday. Hablar de atracción con imanes, ¿viste? Como un juego de palabras. O repulsión también. Claro, podría ser repulsión, pero en este caso sí, le atraía todo lo que tuviera que ver con electricidad. Bueno, Michael Faraday fue un físico, nació a finales del siglo XVIII, 1791, en una de las sociedades más clasistas del mundo. Inglaterra, en esa época era una sociedad que estaba muy marcada las diferencias sociales, y a Faraday le tocó nacer pobre. O sea, si quieres, es la adversidad de nuestro protagonista. El gran obstáculo que tuvo que superar porque tenía pocos recursos y tuvo además una formación muy elemental, ¿no? Muy elemental, muy elemental. Él era hijo de granjeros, en esa época era la Revolución Industrial, y bueno, la gente de las granjas, del campo, empezaba a quedarse sin empleo porque máquinas los empezaban a reemplazar. Ese fue el caso de la familia, los padres de Faraday, digamos. Era herrero el padre de Faraday en particular, pero bueno, tuvo que irse hacia la ciudad en una condición muy empobrecida. Faraday nace más o menos en esa época que se están mudando a un suburbio de Londres, y ya de muy chico tuvo que trabajar, de muy chico, niño casi, claro. Tuvo que trabajar como repartidor de diarios y luego como encuadernador de libros, ayudante de un encuadernador. Eso, la verdad que eso fue, yo creo que fue una cosa muy importante para él, si bien era trabajo en la infancia, le permitió acceder a una educación que por otro lado no podía tener. Claro, encuadernaba los libros y tenía los libros a mano, ¿no? Tenía los libros a mano. En la escuela realmente le fue muy mal por ser pobre inicialmente. También tenía una dificultad en pronunciar la R que los maestros de la época, que eran muy poco empáticos, podríamos decir, la verdad que lo maltrataron incluso. Eso hizo que la familia de Faraday decidiera no mandarlo a la escuela directamente. Ajá. Entonces alcanzó a aprender a leer y eso le sirvió, y esta posibilidad, digamos, de encuadernar de día y leer de noche, le dio la posibilidad, le abrió una ventana a un mundo que si no le hubiera sido completamente inalcanzable. Parece que en el caso de Faraday es clave también, bueno, la voluntad de experimentar, ¿no? Y la intuición
puesta al servicio de la experimentación. Bueno, justamente, sí, Faraday realmente tenía una visión de la naturaleza muy particular, captaba, digamos, los fundamentos, y había quedado muy atraído justamente los imanes se conocían mucho, pero la electricidad era algo mucho más reciente. Estos generadores de Van de Graaff, de chispas, gente que se le paraban los pelos, empezaban a hacer shows de ciencia, de divulgación a la gente, empezaban a aparecer. Y como vos mencionabas, en 1800 aparecen las primeras baterías, o sea, las primeras generaciones de corriente, que se movían las patitas de las ranas con Galvani. Y estas baterías le permitieron al mundo empezar a experimentar cosas que tenían que ver con corrientes y con campos magnéticos. Y Faraday, la historia es muy curiosa. Faraday tiene muchísimas biografías porque su vida está condimentada con un montón de hechos fortuitos consumados a habilidades y a esfuerzos que lo hacen un personaje muy cinematográfico, podríamos decir. Y bueno, Faraday le encantaba desde que empezó a leer, dijo: yo quiero ser científico. Eso es algo también muy destacable de Faraday, que tenía bien claro qué era lo que quería. Y en una oportunidad tuvo de un cliente, por una encuadernación que hace Faraday, le regala una entrada a unas conferencias que aparecían en esa época de la Royal Society. Una persona muy carismática que era Humphrey Davy, un químico muy renombrado en Inglaterra, que daba conferencias así tipo showman, muy exuberantes las exposiciones, estaban muy buenas. Y Faraday accede con un ticket que le regala uno a la charla. Lo que hace Faraday es va a las charlas y toma nota de todo lo que ve, de todo lo que estaba pasando, y era muy observador, entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué hizo? Escribió un libro, pasó las notas de la exposición de este gran químico, la encuadernó muy prolijamente y se la regaló. Hoy diríamos desgrabó la clase, ¿no? Le desgrabó la clase. Dijo, bueno, el chat del Zoom lo pasó en limpio, lo encuadernó y se lo mandó. Este regalo también llegó en un momento. Humphrey Davy era una persona muy arrogante, muy encumbrada, digamos. Inicialmente no lo recibe, medio que lo humilla un poco en el sentido de no le da mucho pie, pero también otra cosa fortuita. Dentro del laboratorio un ayudante tiene una pelea con Humphrey Davy, entonces se abre un puesto. Él le estaba faltando a alguien que le cubre ese lugar y lo contrata a Faraday, pero en una tarea muy menor. Y luego ocurre, Faraday enseguida demostró su habilidad haciendo experimentos, era una persona muy trabajadora, y enseguida vio la utilidad de él. Humphrey Davy, digamos, si se quiere, podríamos decir que fue su benefactor, pero también era duro. Era una persona muy dura. Con Faraday lo humillaba constantemente, lo mantenía siempre muy debajo en su relación. Siempre lo tenía como si fuera un sirviente prácticamente. Claro. Incluso en algún viaje lo llevó como ayudante de cámara. Era realmente pero Faraday, digamos, consiguió... Él seguía adelante. Él seguía adelante, no le importaba tener que trabajar y hacer tareas que fueran por ahí menores, pero seguía su objetivo. Y como vos decías, la verdad que la gran habilidad de Faraday haciendo experimentos y su intuición fue la que demostró o hizo que la gente pudiera empezar a apreciar lo que era Faraday. Te veo con un despliegue acá de objetos que pueden tener que ver con los experimentos de Faraday. Exacto. ¿No? Yo decía, no podemos dejar de intentar juntos un pequeño par de experimentos, 3 experimentos que fueron clave en Faraday. Estoy listo. Manos a la obra. Mirá, lo primero que vamos a ver fue algo que en esa época lo descubrió en realidad no Faraday, sino Ørsted, un físico danés. Y fíjate, acá tengo una batería y un cablecito. Vamos a
con esto vamos a generar corrientes eléctricas, como lo hizo en su momento Faraday. Este experimento lo descubrió Galvani, que si pasamos corriente, fíjate, ves cómo la brújula se orienta perpendicular al cable, ¿sí? Que es el campo perpendicular o paralelo al campo magnético que genera la corriente. Claro, tenemos la corriente magnética cuando conectás, digamos, con la pila y el campo magnético a su alrededor. El campo magnético que genera la corriente, ¿sí? Es el que orienta la brújula. Eso lo notó por primera vez Faraday, que era el campo magnético que producía la corriente. Pero también se dio cuenta que, fíjate cómo dando pulsos adecuados en el momento adecuado en la corriente, podemos generar una rotación continua de la brújula. Movimiento. Y esto, un movimiento que el primer motor lo generó Faraday, que fue una revolución. Imagínate, plena revolución industrial, tener algo que pudiera generar un motor era muy importante. ¿Y esta idea básica del motor sigue siendo la que se aplica hoy, digamos? Conceptualmente es la misma idea. Es corrientes que generan campos magnéticos y pueden mover cosas si uno los aplica en el momento y en el lugar adecuado. Bien, ¿qué más trajiste? Pero eso no fue todo, digamos, porque esto fue solo el comienzo. Faraday hacía pruebas y entendía, y sin formación matemática era capaz de imaginarse cosas, hacía muchos esquemas, describía todos sus libros, todos sus comentarios iban en libros y lo mantenía. Entonces, la siguiente pregunta que se hizo Faraday fue esta. Si ahora una corriente eléctrica la pude transformar en una especie de imán, con un imán, ¿podré generar corrientes eléctricas? Y fíjate, acá me traje este juguetito que es simplemente una bobinita y está conectado a un foquito, un LED. Sí, lo voy a sostener. ¿Me lo sostenés, por favor? Pero genial. Y acá traje otro imán. Otro imán, tiene una forma distinta al otro, pero es también norte y sur. Y mucha gente ya había probado a acercar imanes con la esperanza de generar corrientes eléctricas. ¿Ves? No pasa nada. No. ¿Por qué? Porque lo que sí se dio cuenta Faraday es que lo que necesitaba es que el imán varíe su campo magnético. Es decir, necesita una variación de campo magnético. Entonces, el juguetito que me traje acá, vamos a ver si entre los dos podemos hacer variar el campo magnético. Giran los polos, ¿no? Permanentemente. Permanentemente giran los polos y cuando lo acercamos al imán, voy a tratar de no golpearte mucho. Ahí está. Vi la luz, Cuchu. Se prende, exactamente. Sí. Fíjate, este truquito de hacer girar el imán hace que varíe el campo magnético dentro de la espira y eso genera la corriente que ilumina el foco. Pero no terminó acá, y esto es el principio de funcionamiento de lo que genera la luz eléctrica. Es algo muy similar puesto en una turbina de una represa hidroeléctrica. Es el principio básico. A una escala muy diferente, digamos. A la escala muy diferente. Pero de hecho, esto se conoce como la ley de Faraday, ¿sí? Es una de las 4 leyes del electromagnetismo y que nos explica cómo se genera esto. Pero no paró ahí Faraday, sino que hizo el siguiente pensamiento. Si con corrientes eléctricas puedo generar un campo magnético, ahora me traje un generador que genera con una corriente eléctrica y eso va a generar un campo magnético. Sí. Con el campo magnético puedo acoplarme de vuelta a un campo magnético variable a una espira y volver a generar luz. Es decir, de corriente a campo magnético y de campo magnético de vuelta a corriente. Entonces, si yo enciendo el generador, ¿ves? Y lo encendió, y está la luz. Y está la luz. Efectivamente. Y si yo lo levanto, fíjate vos que no se está tocando, ¿no? Es el campo magnético que interactúa entre ambas. Entonces, esto es el principio fundamental de un transformador actual, digamos. Así es como Faraday revolucionó con sus descubrimientos. Y quería traer los experimentos porque viste que son muy simples. Y todos tenían estos elementos. Todos los investigadores jugaban con imanes, brújulas y cables. Pero nadie tuvo el ingenio que tuvo Faraday. Era Faraday el que podía entender, visualizar y además, digamos, poder generalizar este comportamiento de la naturaleza gracias a su mente. Digamos. Cuchu, bueno, obviamente le tocó un ambiente muy hostil, nació en la pobreza, tuvo una formación elemental, fue verdugueado, digamos, por sus mentores. Sí. Sin embargo, llegó el reconocimiento para Faraday. Bueno, cuando ¿no? Faraday empezó a hacer estas cosas, el reconocimiento llegó. La gente se rendía a sus descubrimientos. Faraday empezó a crecer, de hecho, Humphrey Davy muere relativamente joven.
y él ocupa el lugar en la Royal Society, le ofrecen el cargo de director de la Royal Society. Imagínate cómo fue creciendo. Faraday se comunicaba epistolarmente, digamos, por carta con muchos investigadores de todas partes del mundo, y era una persona muy humilde, siempre mantuvo esa humildad, además tenía creencias religiosas que digamos, medio como que lo guiaban en esa humildad, pero fue ampliamente reconocido por todos sus pares. Ya hacia el final de su vida, incluso la reina en su momento le quiso ofrecer nombrarlo caballero. Y él rechazó el cargo, ¿no? Y él rechazó el cargo. Incluso en un momento de su vida, él renuncia, porque la investigación no era paga en ese momento, la investigación se hacía como aparte, le pagaban por otras cosas. Y él prefirió dejar de hacer esas otras cosas, esas otras tareas, para dedicarse más tiempo a la investigación, reduciendo su sueldo. Gracias, Cuchú. Michael Faraday, un caso realmente singular en la historia de la ciencia, una formación elemental, una crianza en un contexto hostil de suma pobreza. Sin embargo, mucho de las leyes de la electricidad y del magnetismo se deben a sus descubrimientos y a sus ideas. Para tener una pequeña medida de la importancia de Michael Faraday en la historia de la ciencia, en el despacho de Einstein había solo 3 retratos, uno de Newton, uno de Maxwell y otro de Michael Faraday.